Excelente. Mis hermanos, mis hermanas, hemos llegado al punto final. Mi familia, punto final, clase final de de nuestro curso, la Biblia, la obra del Salvador, que para varios de ustedes es su primer curso con Academia Cristo. Y como les había comentado a algunos de ustedes antes de empezar a grabar la clase, mi deseo y mi oración es que hayan aprendido bastante y hayan aprendido tanto de que quieran seguir continuando con sus estudios con Academia Cristo. Y les recuerdo, son estudios completamente gratuitos y les doy el reconocimiento a ustedes, a cada uno de ustedes que se ha tomado una hora al día por 8 semanas ya de querer aprender de la palabra de Dios. Les aplaudo ese deseo, esa pasión de querer hacerlo y todas las buenas conversaciones que hemos tenido juntos. Con eso en mente, los saludo, les doy la bienvenida en la palabra de Dios. Hoy tenemos noticias increíbles, como vimos en el video y como tuvimos en nuestra lectura de hoy. Jesús ha vencido a la muerte y su resurrección nos da la certeza de que toda la paga por el pecado fue completamente aceptada por Dios. Y qué gran consuelo tenemos en nuestro Señor que fue resucitado, ¿verdad? Que nos garantiza que así como Él vive, nosotros también viviremos y seguimos viviendo. Y hoy veremos en nuestra última lección del curso la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar sobre eso. Y como su maestro, yo oro las palabras del Salmo 19, capítulo 14, que dicen, sean pues ante ti, mi Dios, aceptables mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, redentor mío. Y los invito a todos juntos a que nos unamos juntos en oración, todos juntos. Oremos. Qué maravillosa noticia, Dios, amado Jesús, que estás vivo. Te damos las gracias porque por tu sacrificio nos das la oportunidad de estar aquí hoy, de ser parte de tu misión y de ser parte de aprender de tu palabra y de compartir de tu palabra. Ni la muerte ni la tumba te pudieron tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte porque nos das ese alivio que tanto necesitamos y que tanto necesita el mundo, Dios. Te pido nos ayudes a confiar en tu nombre y a confiar de que tú nos levantarás entre los muertos en el último día. Todo esto y más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Los Amén. objetivos generales del curso fueron dos, ¿verdad? Muy importantes. Primero, queríamos leer y entender historias claves de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y una vez que hayamos hecho eso con los métodos de las 4 Cs, método diseñado por Academia Cristo para compartir la palabra de Dios, queremos que ustedes también se sientan confiados en poder compartir una historia, ¿verdad? Y ese es nuestro segundo objetivo, compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Utilizando el método de las 4 Cs, un método que en verdad queremos que ustedes se sientan tan familiarizados que lo puedan usar en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier referencia bíblica. El estudio bíblico de hoy, o la clase de hoy, se llama Jesús se levanta de entre los muertos. Y leímos Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, y Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. Y espero todos hayan podido ver el video y todos hayan podido hacer la lectura y las preguntas antes de nuestra clase de hoy. Estos son los objetivos del curso. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Primero que nada, como siempre, vamos a empezar usando el método de las 4 Cs para leer y entender Lucas 24 del 1 al 12 y Juan 29 del 19 al 29. Entonces eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer el captar, ¿verdad? Que es la primera C de nuestros 4 Cs, el captar, el gancho. Y les recuerdo que el captar no tiene que ser algo complicado. Cuando ustedes hagan el captar con una persona, puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser una canción, como sabes que esa semana en la que tratamos de compartir una canción todos juntos. Y el captar que tengo para ustedes hoy es una pregunta simple, ¿verdad? Pero que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Y mi pregunta para ustedes del día de hoy es esta. ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué querían lograr los fariseos con esto? Al poner guerreros delante de la piedra y al cerrar la, la,
el sepulcro, la tumba de nuestro Señor Jesús. ¿Qué querían lograr con eso? ¿Qué piensan? Sara, adelante. Sí, pastor, como ellos tenían desconfianza de que sacaran el cuerpo de Jesús, entonces por eso él mandó a poner esa piedra y a sellarla para que después no dijeran que él había resucitado. Entonces por eso fue que pues él tenía esa desconfianza y por eso mandó a poner a un soldado también ahí y siempre él resucitó Sí, sí, al tercer día, sí. tienes toda la razón, Sara. Tenían esa desconfianza, ¿verdad? De que algo le fuera a pasar al cuerpo, de que su mensaje se fuera a esparcir. En Mateo 27, versículos 62 al 66, nos dicen que ellos, los fariseos, hicieron esto. eh, no sea que sus discípulos, dice, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan algo al pueblo como resucitó entre los muertos, porque entonces el último engaño sería el primero. Entonces esto nos habla de la desconfianza que tenían, ¿verdad? Que tanta era esa pasión de los discípulos que los fariseos no querían que desaparecieran el cuerpo para decir que fue resucitado. Pero como Sara, tú también acabaste de mencionar, igualmente él fue resucitado. Entonces no sirvió de mucho que hayan puesto los guerreros y hayan sellado la tumba de nuestro Señor. Tengo aquí unas fotos. Ellos usualmente en esa época cerraban todas las tumbas para proteger y para no dejar que nada malo pasara, porque el olor también era muy malo. Tengo otro punto también que dice, tenía otra pregunta, ¿qué querían lograr a los fariseos con todo esto? ¿De qué tenían miedo? Porque el texto de Mateo 27 también nos dice que lo hicieron con un sentido de temor, ¿verdad? No sea que ellos fueran a hacer esto, decía la Biblia, no sea que ellos fueran a hacer esto. Y los temores de los enemigos de Jesús eran tan fuertes, eran muy fuertes. Eso nos da a entender simplemente que no podían olvidar a Jesús ahora que estaba muerto. Jesús fue una persona tan importante que tuvo un mensaje tan poderoso que los enemigos de Jesús tenían miedo incluso cuando él murió. Tenían que protegerse a sí mismos incluso cuando él murió. Al sellar la piedra y poner un guardia, los principales sacerdotes hicieron todo lo que pudieron para hacer el ridículo el domingo de la Pascua. Trataron de evitar por todos los medios posibles de que los discípulos de Jesús pudieran robar el cuerpo. De modo que cuando fue evidente para todos que la tumba estaba vacía, los principales sacerdotes sobornaron a los guardias para que les dijeran los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron el cuerpo. Al fin y al cabo se ven tontos porque no lograron nada. Igual Jesús pudo ser resucitado, fue resucitado, igual que pusieran un, un cerrojo, igual que lo hayan sellado con una piedra, igual que hayan puesto 20, 5, 1, 100 guardias. No sirvió de nada porque Jesús igualmente resucitó y no hubo nada que pudo parar eso. Pero eso nos habla de que los sacerdotes, los principales jefes de la ley, tenían miedo incluso cuando Jesús murió en la cruz. Ahora que hicimos ese captar, ¿verdad? Esa pregunta, vamos a continuar con ese siguiente C, el contar, ¿verdad? Y vamos a contar la historia bíblica leyéndola o si la tienes bien memorizada, compartiéndola en tus propias palabras sin tener que añadir algo extra. Y a mí me gustaría, si alguno de ustedes sabe la historia o quisiera leer la historia y compartirla, de Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, y luego pediremos a otra persona que haga Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 11? En tus propias palabras o lo puedes leer también. Isidro, adelante. Isidro, tienes tu mano levantada, micrófono apagado. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12.
Creo que Isidro tiene un problema tecnológico, entonces vamos a darle la palabra a Sara. Sara, adelante. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron voces de todas estas cosas a los, dieron, así dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juan y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Amén, excelente, muchísimas gracias. Ahora alguien pudiera compartir con nosotros Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. Lo pueden leer igual que nuestra hermana Sara. Sara, muchísimas gracias. Isidro, creo que tengo que darte permiso. Déjame a ver si así funciona. Déjame ver si eso funcionó. Isidro, creo que tienes que presionar el botón en tu pantalla. No tengo opción para darte permiso. Deberías poder hacerlo. Sí, no sé, Isidro, perdona. Creo que tienes que darle primero a tu pantalla, pero mientras solucionamos eso, ¿alguien más pudiera compartir con nosotros Juan capítulo 20, versículos 19 al 29? Juan capítulo 20, versículos 19 al 29. ¿Lo leo yo, hermano? Vamos a ver si alguien más quisiera compartir, pero muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias por tu amabilidad Está bien, y por estar está bien. disponible. Yo lo puedo Vamos. leer. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Adelante. Juan capítulo 20, empezando el versículo 19, ¿verdad? Sí, señor. Versículo 19 hasta el 29. Ok. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló a ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Así ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados.
Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le respondió: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Amén. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. César, igualmente también a los dos por compartir la lectura de hoy con nosotros. Qué historia tan impresionante, ¿verdad? Qué historia tan poderosa. Y ahora la vamos a discernir. Vamos a discernir las escrituras. Vamos a hablar de eso. Nuestra siguiente C, que es el considerar. Preguntas que parecen fáciles, ¿verdad? Y que son bastante sencillas, pero que nos ayudan a ponernos en el mismo contexto y que nos ayudan a entender la historia como en verdadmente pasó. Entonces, nuestra primera pregunta es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Las dos historias, Lucas y Juan. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hay varios, pero dentro de los cuales están los discípulos, María Magdalena, los hombres, Ujú. los ángeles, Pedro, Jesús, Pedro, los soldados, Jesús. Excelente, excelente. Sí, el Espíritu Santo, los discípulos, Tomás. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? La piedra fue quitada, las vendas de lino, el Ajá. sepulcro, especies aromáticas, Sí, las sí. las puertas cerradas de las de los manos y el costado de Jesús Excelente. Excelente, Sara. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? en la casa del aposento. Sí, en la casa de los discípulos, ¿verdad? El lugar donde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Y el Ujú. sepulcro de Jesús, ¿verdad? Donde estaban los discípulos con puerta cerrada y el sepulcro de Jesús. ¿Cuándo ocurrió esta historia? No estamos buscando específicamente años, ¿verdad? Pero aproximadamente a qué hora o en qué día. ¿Cuándo ocurrió esta historia? El tercer día que él resucitó, hermano. Sí, excelente. Ahora, adelante. Tienes tu mano también levantada. Ahora, ahora no te puedo escuchar. Dice en Juan 19, el primer día de la semana, siendo ya muy tarde. Sí, sí, excelente. Primer día de la semana. También en Juan 19 nos dice la noche del mismo día y luego 8 días después, ¿verdad? No estamos buscando exactamente el año o qué día, pero aproximadamente. Muy bien ahora, muy bien, Sara, gracias. Y nuestras dos preguntas principales de considerar son: ¿cuál es el problema de esta historia? Y se soluciona el problema. ¿Cuál es el problema de esta historia? Y se soluciona el problema. Que Jesús no está en el sepulcro. Ok, Ese es el ok. problema. Ajá. Jesús no está en el sepulcro. Juan Carlos, adelante. Gracias, Sara. Pues yo pienso que el problema inicial es que el Señor estaba muerto y pues obviamente se soluciona el problema porque la resurrección de Cristo es uno de los pilares del cristianismo.
De hecho, es lo único que nos diferencia de otras religiones y de otros personajes especiales, y es que el único que dejó la tumba vacía fue el Señor. Excelente, excelente. Jesús estaba muerto, ¿verdad? Pero Jesús resucita de entre los muertos, aparece y también no solo resucita y se va, pero le aparece a muchos testigos. Muy bien, Juan Carlos. Alejandro, adelante. Otro problema podría ser que los enemigos de Jesús querían acabar con lo que ellos entendían que era un movimiento con la muerte de Jesús. Ellos creían que muriendo, que al él morir físicamente acababa todo y Ujú. querían eh, estar bien seguros de destruir esa fe, no dejando que el cuerpo fuera movido, pero no lo pudieron porque más allá de lo físico, Jesús venció en todos los sentidos, venció la muerte. Exactamente, muy bien. Los enemigos de Jesús pensaban que lo podían matar y ya se solucionaba todo, pero Jesús resucita de la muerte, ¿verdad? También hablamos que los discípulos tenían miedo, ¿cierto? Habían abandonado al Señor cuando fue crucificado y cuando fue arrestado, incluso lo abandonaron. Y ahora están reunidos a la puerta cerrada por medio de los judíos, por miedo a los judíos. Ahora, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, sí, también que no creían, los discípulos no les creían a las mujeres cuando fueron y avisaron que Jesús había resucitado. Ellos no creían, ellos tuvieron que ir corriendo a ver si era verdad. Sí, no le creyeron a las mujeres, Tomás no le creyó a sus discípulos y se soluciona ese problema. Jesús se le apareció a ellos, ¿cierto? Les hizo, como que los agarró y les dijo, crean en mí, estoy aquí. Entonces, muy, muy bien. Muchas gracias a todos por compartir, lo hicieron excelente. Ahora, la parte más importante del método de los cuatro es, bueno, no la parte más importante, pero la parte en la que ustedes deberían enfocarse más al compartir la palabra con alguien, a compartir una historia bíblica con alguien, el consolidar. ¿Y por qué yo pongo bastante referencia en decir que es la parte en la que se deberían enfocar más? Porque tocamos dos temas muy importantes, el tema de la ley, ¿verdad? Que habla de nuestro pecado, y el tema del evangelio, que habla del amor de Dios. Uno nos hace caer en cuenta de qué tan pecaminosos somos y el otro nos recuerda de que somos perdonados porque Dios, Jesús, nos ama. Entonces, con eso en mente, vamos a hacernos sentir muy mal entre todos, ¿verdad? Y ese es el contexto de la historia. Pero antes de hacer eso, les voy a compartir el punto principal de la historia. Punto principal de esta historia, y si quieren tomar notas, los invito a que tomen notas. Ante el sepulcro abierto y vacío, ¿verdad? Dos ángeles dijeron a las mujeres que Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús mismo se les aparece a los discípulos y les da paz. Ese es el punto principal de la historia. Los ángeles se le aparecen a las mujeres le cuentan a sus discípulos y Jesús se les aparece y les da paz. Tema importante, tema que deberían poner en rojo, les da paz. Entonces, la ley y el evangelio, vamos a hablar primero de la ley, de nuestros pecados. Y les hago nuevamente el comentario de que este es un espacio seguro en el que estamos aprendiendo los unos de los otros y en el que estamos creciendo como familia, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, con eso en cuenta, hagámonos sentir muy, muy mal. Vamos a hablar sobre qué pecado nos muestra esta historia, qué pecado nos enseña a confesar estos versículos. ¿Qué piensan? Hermano, la incredulidad de las personas Sí, ¿a qué te refieres con eso, Sara? Si pudieras hablar un poquito más de eso. que Tomás no creía en que Ujú. Jesús había resucitado. Entonces, Sí, habemos personas que no creen, ¿verdad? Hay personas que no creen todavía en que Jesús y Dios existe. Personas que no creen que Dios existe. sí, señora, exactamente. A veces como las mujeres y los otros discípulos son tentados a dudar, ¿verdad? De las buenas noticias acerca de la salvación, ¿cuánto más nosotros, cierto? Porque yo puedo decir con certeza de que yo nunca he visto a Jesús, yo nunca he visto sus llagas, su lado, su crucifixión, yo nunca lo vi. Puedo decir con certeza de que nunca lo he visto.
¿Y cuántas veces no nos pasa de que dudamos, como Sara nos menciona, como otras personas, dudamos de la resurrección de Jesús, dudamos de nuestra paz que tenemos por eso, ¿verdad? Si dudó Tomás, que fue uno de sus discípulos, que lo vio hacer milagros, que lo vio sanar enfermos, que lo vio ser crucificado, ¿verdad? Si él dudó, ¿cuánto más nosotros no dudamos, ¿cierto? En nuestras vidas generales. Muy buen punto, Sara. Muchísimas gracias. La incredulidad. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos, ¿tienes tu mano levantada? Sí, señor. Creo que uno de los pecados que de pronto ahí uno puede confesar es que nosotros se nos olvida nuestra eternidad, de que el Señor Jesús resucitó y esa paz viene con respecto a que si nosotros entendemos que todo lo que hay en esta tierra va a pasar, incluyendo los problemas que tanto nos agobian, entonces podemos poner nuestros ojos en la eternidad. Y al poner los ojos en la eternidad, pues podemos vivir en paz, ¿sí? Porque sea bueno o sea malo, sea difícil o sea chévere lo que estamos viviendo, pues nosotros somos eternos y simplemente eso también va a pasar. Y eso nos debe llenar creo yo, la misma paz que el Señor habla en la palabra. Sí, señor, exactamente. Perdemos visión de la gran foto, ¿verdad? Del contexto real, que es nuestra eternidad. Y nos enfocamos tanto en este mundo que decimos, siento esto, y esto tiene que ser importante porque lo estoy viviendo, que se nos olvida nuestra eternidad con Dios. Muy bien, Juan Carlos, excelente. José David, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, hermano, eso es realmente la incredulidad de nosotros que somos nuevas generaciones y algunas personas que no creen hasta la fecha que Jesús existe, que Jesús ha resucitado. Acá en mi país, por ejemplo, cuando muere la persona, se le reza, que le dice la novena, 9 días para que su alma, creo, vaya, no deambule, no sé dónde se irán, bueno, según los católicos, ¿no? Pero yo digo también, pastor, eh, sino cuando se presentó en el aposento a los apóstoles allí, ¿por qué no lo reconocieron, digo yo, entre mí al momento los apóstoles? Pero se han andado tanto tiempo con él, lo conocían de lejos, pero ya cuando se le presentó, dije entre mí, caray, ¿cómo no lo van a reconocer? ¿Se habrá transformado o nos transformamos nosotros en otra persona? Seremos, no sé, me confundí yo al respecto porque me puse a pensar, ¿no? La incredulidad realmente de mi persona. Ahora Santo Tomás lo hizo peor. Viéndolo a él, yo decía, ah, tú eres. Si no, tenía que tener la seguridad y verlo con certeza, viéndolo. Le digo, mete tu dedo aquí, mete allá, pero si lo has visto en vivo, ¿por qué dudó? Yo no quisiera realmente tenerla y no pienso tenerla porque he leído la Biblia y voy a continuar con los proyectos que me estoy trazando. Gracias, pastor. No, excelente, José David. Muy, muy bien. Esa duda que tuviste, ¿verdad? De por qué no lo reconocieron, ¿cierto? Y la Biblia nos hace referencia específica al por qué. El miedo, ¿verdad? Los discípulos al ver muerto a Jesús, ¿verdad? Al ver que su líder espiritual, su Salvador, fue sacrificado, fue crucificado y luego fue torturado y muerto, ¿verdad? Sepultado, ellos tuvieron miedo y tuvieron tanto miedo que incluso no lo reconocieron cuando él resucitó y estaba dentro de ellos, en su casa, en su aposento alto. Y les hago la referencia y les hago el comentario de que el vivir controlado por el miedo es pecado. Cuando el miedo te da como que te opaca la visión y no te deja ver las bendiciones de Dios y no te deja ver a Jesús, a Dios, es pecado, porque vives con un temor que no deberías tener, porque así como les hice la referencia al principio, Jesús nos da paz. Alejandro, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, otro punto podría ser lo rápido que olvidamos, eh, porque cuando fueron las mujeres con las hierbas aromáticas y para trabajar con el cuerpo, ellas se sorprendieron y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos si él está vivo?
y ellas ahí recordaron las palabras de que él dijo que iba a resucitar el tercer día. Y entonces así también ellos que estuvieron cerca de Jesús se olvidaron las palabras de Jesús. ¿Qué será nosotros si no tenemos como guía la Biblia, que es nuestra guía y la palabra del Señor? Así que es de naturaleza humana, se entiende, pero es importante no, siempre recordar, y cuando se nos olvide algo, pues vamos a la palabra, que la tenemos accesible. Exactamente, muy bien, Alejandro. Y sí, yo también hace el comentario referente a lo que acabas de decir, ¿verdad? Que queremos ver para creer, ¿cierto? Si no lo vemos, no lo creemos, y qué tan difícil es creer lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que es un libro, ¿cierto? Que a veces decimos, es un libro cualquiera, pero no, es el libro de nuestra salvación, con contexto histórico, contexto real, con importancia real y poder real. Juan Carlos, ¿tienes tu mano levantada? ¿Algún otro comentario? No, señor, se me había quedado levantada, qué pena, profesor. No, no hay problema. Excelente, excelente. El pecado, ¿verdad? Este pecado que viene con nosotros desde nuestra niñez, desde que nacimos y que acabamos de confesar los unos con los otros. Muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar la moneda. Vamos a hablar sobre el amor de Dios, ¿verdad? Y me imagino ustedes preguntan, ok, el amor de Dios es importante. Y no hablamos de lo bueno que somos nosotros, ¿verdad? No hablamos sobre las cosas tan buenas que hacemos por el reino de Dios, no, porque eso no importa a la hora de ser salvados. Hablamos sobre el amor inmerecido que tuvo Dios con nosotros. Entonces, en estos versículos, ¿cómo ven el amor de Dios? ¿Cómo ven el amor de Dios en estos versículos? ¿Qué palabras, qué versos les muestra el amor de Dios? Alejandro, adelante. Cuando dice paz para vosotros, y lo repite en muchas ocasiones, dándole tranquilidad a todos los que estaban allí presentes y dejando saber también que Él es nuestra paz. Sí. ¿Y por qué es eso importante? Porque los discípulos tenían miedo, ¿verdad? Ponte tú en los zapatos de los discípulos, ¿verdad? Tu ser, tu líder espiritual, fue crucificado, fue asesinado y luego fue sepultado. No tienes líder, no te están persiguiendo por creer en Jesucristo, te están persiguiendo por ser no fiel a la ley de esa época, te están persiguiendo y tienes miedo. Tu familia también te puede estar persiguiendo. Tenían miedo, ¿verdad? Y que Jesús, las primeras palabras que Él le diga a ellos es, les doy paz, tengan paz. No hay nada que temer porque yo estoy aquí con ustedes. El Dios que lo creó todo, el Dios que te creó a ti, el Dios que habla por ti, que te ama a ti, te da paz. Y qué alivio te quita eso de encima, saber de que no importa lo que está alrededor tuyo, Jesús está delante de ti, entre de ti y te dice, te doy paz. Así como le dijo a sus discípulos. Muy bien, Alejandro. Sara, adelante. Sara, ¿cómo ves el amor de Dios en esta historia? Creo que tienes el micrófono apagado, Sara. Perdón, No te sí, yo preocupes. veo el amor de Dios cuando Él murió por mí, murió por mis pecados, murió por toda la humanidad. Ahí es donde veo el amor de Dios. Sí, señora. Y con eso, porque yo hago tanta, ustedes se habrán dado cuenta en esta clase, yo hago mucha referencia a la primera pregunta que vemos, que es cómo vemos el pecado en esta historia, ¿verdad? Y en este momento, como Sara acabó de decir, Jesús murió por nuestros pecados, pero yo quiero que ustedes piensen, no me tienen que decir, no lo escriben por el chat, quiero que ustedes piensen en, en ese pecado que ustedes hicieron, que ustedes saben que fue mal y que los atormenta. Ese pecado que no los dejó dormir por muchas, muchas noches o que incluso ahora no te puede dejar dormir. Ese pecado que causó tanto dolor, que causó tanta tristeza, tanta separación, tanto sufrimiento. Es en ese pecado. Y que te quede muy claro a ti, a Aura, Juan Carlos, Alejandro, Carlos, César, Freddy, Gavino, Sara, a todos ustedes, que les quede muy claro que ese pecado que no los dejó dormir y que les causó tanto sufrimiento, por ese pecado murió Jesús. Y por ese pecado vino Dios, se hizo hombre y se sacrificó a sí mismo para que tú seas perdonado y tengas su amor y tengas su paz. Y qué bendición, qué regocijo, qué alivio debes sentir al saber de que no tienes que preocupar por eso nunca, jamás en tu vida, porque Jesús te da esa paz con amor. Sara, ese punto que acabas de hacer,
en la crucifixión veo cómo Jesús me amó al perdonarme mis pecados, es el mejor mensaje que nosotros tenemos para compartir con el mundo, librarlos de esa Amén. angustia. Sara, muy Amén. bien. Amén, amén. Excelente. Juan Carlos, adelante. Pues yo creo que el amor de Dios en este texto se ve sobre todo en que el Señor no solo murió por nosotros, sino también resucitó por nosotros, Ujú. ¿sí? Y creo que la muerte del Señor, no sé cómo decirlo para que no se me entienda mal. O sea, la muerte del Señor es muy importante y es crucial, o sea, es lo más poderoso que se ha hecho sobre la tierra. Pero también creo que lo que más poderoso se ha hecho fuera de la tierra fue la resurrección del Señor, que también fue por nosotros. Y creo que Eh, lo que estamos esperando todos es en algún día poder disfrutar de esa resurrección a su lado. Aquí en la tierra sí. morimos a ciertas cosas, morimos a cosas que quisiéramos hacer, quisiéramos tener, pero en el cielo va a ser la resurrección y la vida eterna y eso es la mayor muestra de amor, creo yo. Ujú. Jesús no solo murió por nuestros pecados, ¿verdad? No solamente murió, sino resucitó, ¿verdad? Y fue el primero y después de él vinieron muchos, porque así creyendo en él, también cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de resucitar y ser hijo o hija de Dios nuevamente en el cielo. Y ese, Juan Carlos, es un punto el que da regocijo, ¿cierto? Que la muerte, como hablamos en los casos pasados, la muerte de Jesús es bastante triste, bastante conmovedora porque nos muestra nuestro pecado y nos muestra y nos lleva al arrepentimiento, pero su resurrección es un gozo absoluto porque nos dice que ni la muerte tiene control sobre él y tampoco, como tiene control sobre él, tampoco tiene control sobre nosotros. Y que eso sea una realidad es increíble, porque cuando nosotros muramos no vamos a morir, tenemos vida eterna. Y vamos a hablar de eso también en nuestras preguntas al continuar. Muy, muy buen punto. ¿Alguien más? ¿Cómo más podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien más? La resurrección de Jesús. Si no, continuamos con nuestro siguiente punto. Ahora, adelante. Sí, ¿cómo es el amor de Dios en estos versículos ahora? Mm, Pues el amor de Dios sobre todas las cosas, la resurrección de nuestro Salvador por nuestros pecados. Y también veo el amor de Dios que a pesar de que nosotros dudamos, yo por ejemplo he dudado mucho y gracias a Dios estoy aquí leyendo su palabra con mucha fe, con mucho ánimo y Dios quiera que así continúe. Amén. También veo cuando dice a Tomás que porque lo vio, creyó. Y dice, bienaventurados aquellos que sin verme, sin haberme visto, han creído. Y yo me pongo ahí y yo digo, Dios mío, somos bienaventurados porque estábamos creyendo en ti. Eso sería. Amén. Amén. Ahora, Vale. excelente. Bienaventurados, benditos sean. Jesús te llama a ti, bendito, seas bendecido, porque crees sin haberme visto. Eso no se le da, es una bendición que no se le da a cualquiera. Y se nos dio a cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Continuamos con nuestro siguiente punto, punto 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer basado en esta historia? ¿Qué te mueve Dios a pedir o hacer en esta historia? Leyendo estos versículos, aprendiendo de su resurrección, la obra del Salvador. Alejandro, adelante. Eh, a ser bienaventurado, aunque a continuar siendo bienaventurado, empieza que no lo he visto, pero sí lo siento en mi corazón, lo siento siento su presencia y en las cosas que han sucedido desde que él me encontró, que han cambiado mi vida drásticamente, pero como vivimos en un mundo caído, pues siempre hay situaciones y seguir en esa lucha hasta el final. Amén, amén. Y que Dios te mueva a seguir su camino, aunque no lo sientas, ¿verdad? Porque no se trata de nosotros, ¿cierto? Hay veces, como tú dices, vivimos en un mundo caído y que decimos, Dios, pero ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Que Dios te mueva a seguir en su camino, aunque no sintamos esa presencia de Dios, porque sabemos que Él siempre está ahí.
pero nuestros corazones a veces nos fallan. Muy buen punto, Alejandro. Qué bendición, qué bendición. Juan Carlos, adelante. ¿Qué te mueve Dios a pedir o a hacer en esta historia? Pues yo pienso que más que todo a seguir creyendo sin importar si siento, si no siento, si lo veo, si no lo veo, si me va bien o me va mal, si me halagan o me critican. O sea, saber que si pongo mis ojos en el Señor, allá estaré. Igual, no por eso que yo haga, sino por gracia. ¿Mm? Entonces, me parece bien importante porque a veces nosotros como que esperamos siempre sentir a Dios y lo volvemos muy sensorial. Sí, Y personalmente yo he pasado meses sin sentir a Dios. He pasado mucho tiempo sin sentir a Dios, pero Él sabe que todos los días me voy a encontrar con Él a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo lado, y yo sé que Él está ahí, y así lo creo, y eso es lo que le pido, y que me dé palabras y tiempo y ocasión para hablarle a la gente, que me dé amén, sabiduría para hacerlo. Creo que hay momentos en los que uno debe predicar, hay momentos en los que a veces lo que más predica es tu ejemplo. A veces nuestro silencio predica más que las palabras. No es siempre meterle a la gente por los ojos algo, sino tal vez se demore mucho tiempo, pero siempre Dios va a dar oportunidad para hablarle a todo el mundo, pero no a todos al mismo tiempo. amén. Muy bien, muy bien. Amén, amén, Juan Carlos. Excelente. Sara, adelante. ¿Qué te mueve Dios a pedir o a hacer leyendo esta historia? Sí, a mí me enseña a reflexionar y vivir confiada en Jesús y reflexionar. Hay que estar reflexionando, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él sufrió, ¿verdad? Todas las bofetadas, les escupieron la cara, todo lo que Él sufrió, hay que reflexionar en todo eso. Amén, amén. Nunca olvidarlo, recordarlo siempre. Sí, amén. Excelente, excelente. Gavino, adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer? Dios me enseña, Señor Jesús, permíteme hacerme responsable de mis pensamientos, de mis acciones y palabras, para aprender cada día más de su evangelio. Mm, excelente. Que no se nos olvide que por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a fallarle a Jesús, incluso al convertirnos en cristianos, ¿cierto? Pero que siempre tengamos en mente ese sacrificio, como Sara también, como Gabino se acaba de recordar también, a obedecerle, a recordar que Él murió por nosotros. Muy bien, muy bien. Miguel, adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir o a hacer en esta historia? Bueno, y lo que esta historia me enseña a mí es a pedir a Dios en primer lugar, eh, a mí que me quite la incredulidad y que saque las dudas, porque muchas de las veces, o sea, la incredulidad y las dudas siempre están, ¿no? Decimos, o bueno, personalmente digo, no, a veces de repente Dios no existe o tantas cosas, ¿no? Y el otro que me ayude a creer más, a pesar que no lo veo, pero yo quiero seguir creyendo en Él y que Él solamente, Él es quien murió por nuestros pecados. Amén. Amén, amén, que nos quite esas dudas, ¿verdad? Y si yo también comenta algo similar, que aumentar nuestra fe, aumentar mi fe a depender solo de Él, el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento de su palabra para llevar a mi familia por ese camino de la verdad. Esa oración me gusta bastante, porque no es solo sobre ti, ¿verdad, Isidro? También es sobre tu familia, ¿verdad? Las personas que Dios ha puesto sobre tu liderazgo, ¿cierto? Eso es muy, muy noble, te comiendo por eso. Excelente, me encanta, a mí me gusta mucho escuchar sus oraciones por eso y que Dios los mueva a ser siervos fieles y a amarle y a seguir en su palabra y a seguir en su camino, que sigan cosechando esos frutos que Él tanto nos da. Vamos a seguir con nuestra lección y vamos a hablar de nuestro siguiente punto, nuestro siguiente objetivo, que es identificar la importancia de la resurrección para nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa la resurrección para nosotros? ¿Por qué es importante? Porque es que la necesitamos.
y yo voy a compartir con ustedes unos puntos que tengo sobre la importancia de la resurrección, la importancia de la resurrección. Entonces, si me dan un segundo mientras me acomodo aquí. La resurrección de Jesús es importante por tres razones principales, tres motivos, tres razones principales. La primera, prueba que Jesús es Dios. La resurrección prueba que Jesús es Dios verdadero. Jesús dijo que iba a resucitar en Juan capítulo 12, versículos 19, el capítulo 21, el capítulo 18, el 17, nos dice que Jesús iba a resucitar e hizo lo que dijo. No solo lo dijo, pero lo hizo. Hay líderes religiosos que les han dicho a sus seguidores que estarán en contacto con ellos después de morir, pero nadie ha oído de ellos aún. Nadie ha oído de ellos aún. Todo otro líder religioso que ha dicho que él volverá y volverá a hablar con sus seguidores, nunca lo ha hecho. Solo Jesús ha sido capaz de hacer eso. Dijo que iba a morir y luego fue resucitado. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, eran falsos y fraudulentos todos aquellos que dijeron estas mentiras y que no fueron capaces de hacerlo porque no eran Dios, no tenían poder de Dios y no eran Dios. Pero Jesús resucitó. Él no es falso ni fraudulento. Él demostró con su resurrección que en realidad era Dios verdadero. Y como Dios verdadero, todo lo que Él dice se hace y todo lo que Él hace es posible. Y esto también lo encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 4. Ahí también hay bastantes referencias. Nuestro siguiente punto, la resurrección de Jesús prueba que Dios aceptó el pago que hizo por el pecado y que nuestros pecados están totalmente perdonados. La resurrección de Jesús muestra que Dios aceptó el pago que hizo Él por el pecado y que nuestros pecados están totalmente perdonados. Pablo dice, el apóstol Pablo dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. Jesús resucitó para nuestra justificación. Eso se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 25. Él dice, y así Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Esto qué significa? Que él dice que si Jesús no resucitó, si Jesús no resucitó de la muerte, tú todavía estás en tus pecados y tú todavía le fallas a Dios. Pero, ¿verdad? Esto se encuentra en 1 Corintios 15, 17. Pero la resurrección de Jesús fue la gran absolución divina del mundo. Dios le anunció al mundo entero que estamos perdonados por causa de Jesús. No solo porque hablamos esto hace unos puntos de que Jesús no solo murió, pero que resucitó. Y como resucitó es prueba de que nuestros pecados han sido aceptados por Dios y totalmente perdonados. Si Cristo no hubiera resucitado, su todo está cumplido en Juan 19:30 habría significado que su misión terminó en fracaso, ¿cierto? Pero su resurrección declaró que la misión de Dios está 100% cumplida. Y como está 100% cumplida, significa que nosotros estamos perdonados por la resurrección de Dios, de Jesús, estamos perdonados. Entonces, Jesús es verdadero Dios, por la resurrección nos muestra, y también por la resurrección nos muestra que Dios aceptó nuestros pecados. Y nuestro tercer punto principal es que la resurrección de Jesús también nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos. Como Juan Carlos también mencionó que a veces se nos olvida la resurrección o que a veces no lo tenemos tan en cuenta y que tenemos que tener esta gozo y alegría en nuestros corazones. La resurrección de Jesús también nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos. La idea de la resurrección física es contraria a la razón humana que nos dice que cuando la persona muere, la carne se descompone y se desaparece. Si tú te pones a pensar lógicamente en cómo es posible la resurrección, no lo vas a entender. Y la verdad es que hay muchas cosas que Jesús no necesariamente nos explica. No nos dice cómo vamos a resucitar, no nos dice qué tipo de cuerpo vamos a tener, no nos dice la hora, ni cuándo, ni en dónde, ¿verdad? Sino nos dice que la resurrección es ganada, ¿cierto? Y tenemos esa confianza. Cuando nos dice Él nos da paz, no tenemos que saber exactamente cada detalle porque podemos confiar en su palabra. Los epicúreos, y espero esté pronunciando esto bien, me corrigen si no, los epicúreos entre los griegos creían que al morir los átomos de las personas regresaban al pozo común de los átomos en el universo.
Es una idea de esa época que era como decir eh, ir al purgatorio o o todas las masas del mundo siempre vuelven al mismo punto. Pero cuando Pablo, el apóstol Pablo, proclamó la resurrección en Atenas, se rieron de él por ese punto, le hicieron gracia. La naturaleza humana no comprende la resurrección, porque el punto es que no le entendieron, se rieron de él. Habían escuchado atentamente hasta que habló de la resurrección. Él estaba predicando sobre el reino de Dios y cómo Jesús le salvó la vida y cómo Jesús resucitó. Y estaban escuchando atentamente hasta que el apóstol Pablo mencionó la resurrección y luego lo perdieron todo. ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar? Pues es una pregunta muy importante, ¿cierto? No solo porque Jesús nos dice, pero Jesús resucitó. Pablo lo llama las primicias de los que murieron. El apóstol Pablo llama a Jesús, a la resurrección de Jesús, las primicias de los que murieron. Eso se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Las primicias de los que murieron, eso significa de que van a haber más resucitamientos, van a haber más resurrecciones, van a haber más personas que van a ser resucitadas. Y todas las personas que van a ser resucitadas son aquellas que creen en Jesús como su Salvador. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Eso se encuentra en Juan capítulos 11, versículos 25 y Juan 16. Dice, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Juan capítulo 14, versículo 19. Pablo también escribe, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Habla con los cristianos, con los judíos de esa época que fueron convertidos. Así también Dios, dice Pablo, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él, conforme a lo que ha dicho por el Señor. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero esto se encuentra en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 16. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Cuando yo les doy todas estas referencias, no es para que se asusten o digan, oh, tengo que buscarla de una vez, sino es para que ustedes escuchen la palabra de Dios y lo comprueben por ustedes mismos, ¿verdad? La idea es que yo no les estoy tratando de vender mentiras y Academia de Cristo te está tratando de decir, crean esto sin que tengan que leer la Biblia, ¿cierto? Nosotros queremos que ustedes lean la Biblia por ustedes mismos también y lleguen a las mismas conclusiones por las cuales llegamos nosotros y por las cuales llegaron los discípulos y el apóstol Pablo y todos los grandes cristianos que vinieron después de ellos. Ah, pero nuevamente, los tres puntos principales de la resurrección de Jesús: Jesús es verdadero Dios, Dios aceptó el pago por nuestros pecados y nosotros también resucitaremos gracias a su resurrección y sus profecías que él cumplió. En 1 Corintios 15, ¿verdad? Tenemos el siguiente texto. Hubo muchos testigos de la resurrección. Esto nos muestra que no es un mito. La resurrección no es un mito. 1 Corintios 15 nos dice que también conforme a las escrituras fue sepultado, resucitó al tercer día y se separó y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, dice Pablo a sí mismo. Se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, ¿verdad? Esto nos dice que la resurrección de Jesús no fue un mito. Se le apareció a muchas personas y se le apareció a tantas personas y tantas personas creyeron que es verdad, porque es verdad, que se comunicaron entre sí, hasta que llegó el mensaje a nosotros, ¿verdad? Y tenemos esa confianza en las escrituras, tenemos esa certeza de saber de que esto es verdad, que no es un mito. Versículos 4 y 8 de 1 Corintios 15. También tenemos versículos 12 al 19. Dice, qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Y cuando leemos estos versículos nos ponemos con un corazón amargo pensando en todas esas personas que viven sin Dios, pensando en todas esas personas que están pasando por un momento de dificultad y que no conocen el amor y la paz que Dios ofrece. Pensando en todas esas personas que sufren de una enfermedad, que sufren de un divorcio, que están pasando por una situación difícil, lo que sea, y que no conocen de Dios. Qué triste
Y qué vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado, ¿verdad? Porque significa que todo no valió nada y que estamos en nuestro pecado y que no somos conformes a Dios. También tenemos versículos 20 al 28, que nos dice, pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. El apóstol Pablo nos recuerda de que Jesús resucitó. No tenemos que estar tristes, no tenemos que sentir ese vacío, porque Jesús resucitó por nosotros. Y como resucitó por nosotros y se le fue dada autoridad sobre el cielo y la tierra, tenemos esa paz y ese gozo y ese sacrificio de decir, Dios, yo confío en ti. Yo sé que cualquier cosa que pase en mi vida es por mi bien y por tu buena voluntad. La resurrección de Cristo, Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección, nos dice versículos 35 al 50 en 1 Corintios 15. La resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer. También tenemos el versículo 53 al 58. Demuestra que la muerte no nos puede vencer. Demuestra que nos llena de agradecimiento, que nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo, ¿verdad? Y que nos asegura que la obra del Señor, el título de nuestro curso, no carece de sentido. En otras palabras, nos asegura que la obra del Señor, su sacrificio, su vida en esta tierra, tuvo un propósito. Y no solo tuvo un propósito, pero se cumplió su propósito, que fue traernos nuevamente a una reconciliación con Dios. Hablé mucho, dije bastantes cosas. ¿Alguna pregunta antes de que continuemos con nuestro siguiente objetivo de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que quisieran comentar al respecto? Ustedes tienen acceso a estas diapositivas en el link que yo les mandé. Tienen acceso a las diapositivas también. Siéntanse libres de usarlas en algún momento. Si ustedes quieren compartir de estos mensajes también, siéntanse libres de usarlas. Pero excelente, si todo quedó muy claro, vamos a seguir con nuestro siguiente objetivo. Y es ya un poco más personal, no es nada súper loco, pero los voy a dividir en grupos pequeños. Por una última vez, los voy a dividir en grupos pequeños, les voy a dar de 5 a 10 minutos para que ustedes tengan la oportunidad de aplicar la obra del Salvador en sus vidas y hablen de corazón a corazón ah, y compartan cómo este curso aplica en sus vidas. Pero no solo el curso, sino la obra del Salvador, la obra de Jesucristo, cómo aplica en sus vidas y cómo nos mueve este curso que hicimos de 8 semanas, cómo nos mueve a seguir en ese ministerio juntos. Entonces, si me dan un momentito, mientras yo voy a pasar la grabación para que nuestros compañeros de clase no tengan que esperar 10 minutos en silencio.